Bueno, bien, y seguimos acá en Sin Tiempo para Siestas y ahora vamos a meternos en el momento de la entrevista en piso porque tenemos justamente dos visitas para poder analizar este contexto, cómo arranca esta semana, desde lo político, desde lo económico también, así que vamos a saludar a Fernando Soliño, que es analista económico, que nos visita. Buenas tardes. Y también a Rebeca Fleitas, que es diputada de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Rebeca? Gracias por la visita. Gracias por venir. Bueno, arranquemos por lo político, por supuesto, después de la asunción de ayer del presidente Javier Milei. Contame un poco cómo lo viste a él, cómo viste también todo el tema de la jura. Y después te pregunto también eso que polemizábamos un poco antes de ir a la tanda, que es el tema de que no se ha hecho público la jura de los ministros, ¿no? Mira, yo desconozco el hecho de que no se haya transmitido. Bueno, claramente no participé del equipo técnico de la transmisión, así que la verdad que tampoco he podido tener la oportunidad de sentarme a hablar con Javier. La última vez que estuve con él reunida fue la semana previa a toda la jura de él, así que no he tenido la oportunidad. Recién lo vi ayer en el Colón, así que imagínate. Y después toda la euforia de la gente en la Plaza de Mayo, en el Congreso, la verdad que se vivió con mucha emoción. Y también, obviamente, la gente puede ver cómo es esta nueva Argentina que se está construyendo. Las plazas quedaron impolutas, o sea, limpias, como estaban, quedaron. Ni una sola basura en las calles, me parece que es algo a destacar. No hubo hechos de violencia, no hubo robos, salvo el hombre que le tiró un botellazo a Javier cuando él estaba haciendo el paso con el descapotable. Eso fue tremendo. No, igual terminó hiriendo a uno de los custodios. Ese creo que fue uno de los hechos más destacables, pero después... Hubo un par de hurtos, pero bueno, es algo que sucede lamentablemente en esta Argentina. Los dueños del ajeno están siempre. Sí, viste, donde se junta gente, siempre está el que manotea. Pero sí hubo un par. Es más, justo hace un par de minutos salió una imagen de un ex gran hermano que agarró a uno. ¿No? En ese momento, sí. Y lo llevó con la policía. Pero bueno, nada, Uno se va enterando de eso a medida que la gente comparte en las redes. Hoy en el siglo XXI. ¿Cómo lo viste a Javier esa semana previa que dijiste vos a la asunción? Yo me reuní con Javier en el hotel, que es un Hotel Libertador, que él está y creo que se va a quedar una semana más. Le llevé un libro, estuvimos charlando. Cansado por todo lo que implica, ¿no? Todo el trabajo que va a tener por delante, con el equipo económico que él está llevando adelante, con la tarea y el desafío que tiene de levantar a Argentina y sacarla de la crisis económica que tenemos actualmente, pero confiado en que la tarea que él tiene que llevar adelante la va a realizar y súper comprometido. Quería preguntarte, Fernando, por este anuncio que leíamos hace un ratito respecto al Banco Central, que bueno, limita de alguna manera, no sé si limita, sino como que controla de qué manera se van a llevar adelante de ciertas gestiones cambiarias. Mira, fue una forma técnica, digamos, una herramienta técnica para evitar grandes operaciones hoy, cuando aún todavía no tenemos las definiciones dadas por el ministro de Economía. En principio se iba a hablar hoy, a primera hora, ahora se corrió para mañana. Lo que sí sabemos por trascendidos es que no va a haber un super paquete, no va a haber esas famosas medidas y ley ómnibus. Finalmente eso quedó descartado, claro. Tengo entendido que las medidas que tome Caputo van a ser en el tema fiscal y en el tema financiero. O sea, vamos a ver noticias sobre modificaciones del dólar, modificaciones... Lo que significa el oficial, para llevarlo un poquito más cerca del paralelo, que era lo que se hablaba en un principio. En principio lo que sabemos es que el dólar futuro que se estuvo trabajando en la semana antes de la asunción estaba en 740 pesos, que es más o menos el dólar que cobraban los exportadores, 680. Ya es un piso alto duplicar el dólar oficial, pero igualmente el dólar oficial no se estaba consiguiendo porque los reintegros a importadores estaba tardando más de 180 días, faltan insumos, inclusive sanitarios, y entonces creo que de alguna forma van a tener que habilitar este dólar de 700 como para que el que importe lo traiga ese valor, ¿no? Con lo cual va a significar un ajuste a algunas tarifas. Claro, bueno, sobre todo decías insumos, ¿no? Que había muchos faltantes. Se empezó a hablar también de faltantes en lo que tiene que ver con la medicina. En la industria
el poco acceso a los dólares que había, cuando un industrial quería importar algo y no esperar todo el circuito del CIRA y demás y los 180 días, compraba dólar MEP y con esos dólares, porque las empresas no pueden manejarse por el dólar blue, tienen que manejarse contado con líquido o dólar MEP. El dólar blue es un dólar informal, callejero, para pequeñas operaciones. Entonces el industrial que tenía que comprar algún insumo en esta cadena de producción, que a diferencia de otros años, cuando yo veo gente que habla de otros programas económicos hace 20 años, hoy se habla que entre un 20 y un 40% del sistema productivo, del proceso productivo argentino, tiene algún insumo importado. Sí. Hay muchas cosas que no se producen o cambios tecnológicos que deben ser incorporados. Cuando un industrial sumaba un insumo a su producción, lo pagaba dólar MEP. O sea que no debería ser el traslado automático a precios, pero conocemos la dinámica también acá de los empresarios y cada vez que hay algún aumento del dólar y demás, se va el traslado a precios, lo que se conoce como paso. No, hoy tenemos un dólar, perdón, tenemos un dólar MEP que está más arriba del dólar blue. Porque ¿No? Y esto, digamos, es lo que venía pasando. Conseguías un dólar MEP, 200, 300 mangos menos que un dólar blue. Y hoy, ya desde la semana pasada que el dólar MEP superó. Porque es el dólar que realmente sirve para operaciones y para el ahorro genuino. El dólar blue es para pequeñas operaciones y recién escuchaba hablar de vacaciones. Bueno, claro, sería para ese tipo de actividades. Pero cuando alguien quiere hacer su ahorro en dólares, quiere dolarizar su cartera, lo que se dice, recurre a ese dólar MEP. Pero creo que lo de Caputo mañana no va a ser solamente por el lado del dólar, sino que va a haber anuncios que tengan que ver con la operatoria del Banco Central. También es importante qué hace el Banco Central frente a la primera subida del dólar alza que haya, ver si interviene o no interviene. Hoy en día en el mundo no hay un dólar totalmente libre. O sea, si nos manejamos por absolutos, alguien puede pensar que el dólar se maneja libre y que vale lo que vale, tiene el precio que fija el mercado, y otros dicen que el dólar tiene que estar totalmente administrado, el dólar fijo, congelado, acá no hay dólares para nadie, lo administro yo. El mundo hoy se maneja por esta flotación sucia donde se fija una banda donde el gobierno desea que el dólar esté cotizando en paralelo a la moneda nacional y va comprando y vendiendo, estimulando la oferta y la demanda. Yo entiendo que Caputo, gran conocedor de las finanzas, va a administrar el dólar a través del Banco Central, que aunque debería ser una autonomía, hay buenas relaciones, tengo entendido, entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, así que va a haber buen diálogo, cosa que no tuvo ni Guzmán, ni Massa, ni Batakis con Pesa. Exacto. Fernando, y también te pregunto, Rebeca, a ambos, porque en todo esto que estás hablando, hay también con lo que es la especulación de precios, con los marcadores de precios, algo que es un factor que es el factor humano y que tiene que ver también mucho con la idiosincrasia, ¿no?, de nuestro país. Nuestra propia dinámica en una economía con tanta inflación. Exacto. Pero, a ver, te lo consulto esto y también me interesa la mirada política porque escuchaba a algunos diputados nacionales que juraron el jueves hablar también sobre este tema y muchos incluso decir, bueno, hay que pedirle también a la sociedad que no sigamos cayendo en este aumento por si acaso, ¿no? Eso con respecto a lo que es la cotidiana, que por supuesto después también sabemos que están los grandes jugadores, sobre todo de la industria alimenticia, que son los que condicionan en ese sentido. Pero me gustaría saber cómo lo ves desde la economía y también desde la política, Rebeca. Y acá es importante cuál va a ser el rol de los grandes jugadores, como decís vos, ¿no? La especulación forma parte de los mercados en los últimos 50 años en Argentina. Nuestra propia historia hizo que cada vez que hay crisis, cada uno trata de obtener su propio salvataje. No hay una política de precios cuidados, si a eso te referís. No hay un límite marcado por el Estado. Claro, sí, eso es como que ya quedó eliminado, claro. No, esa política no es la que sugirió este gobierno que lo va a hacer. Sí puede haber algún tipo de diálogo con los empresarios, porque si dejas que la dinámica propia de la oferta y la demanda diga, mira, vos subiste tal producto al doble, la gente va y no te lo compra. En algunos productos eso es posible, pero en otros no. Somos cautivos, en algunos... Un paquete de fideos no lo podés hacer, ¿no? Está más difícil. Son de la canasta básica o insumos, ¿viste? Recién hablábamos de medicamentos, así que acá va a tener que haber un gran diálogo con todos los sectores. Donde no haya diálogo, creo que lo va a pagar el común de la gente.
Bueno, pero una de las propuestas de Javier es eliminar justamente el impuesto del IVA, por ejemplo, que está sobre todos los alimentos básicos que consumimos. Si algo que falló siempre en Argentina fue el control de precios. Desde la época de Perón, que siempre se implementó, nunca funcionó. Lo único que ha hecho es generar más aumento, más crisis, porque la gente aumenta los precios, los dueños de los supermercados y los kioscos aumentan por las dudas, y de hecho lo hicieron durante este gobierno que se fue. Sí, aumentaban igual, por sí las dudas. Igual el aumento de por sí las dudas no es solamente digamos, no es el último de la cadena. Sabemos muy bien que, lo decimos acá sistemáticamente, que sobre todo en lo que es rubro alimentos, tenemos las grandes empresas que tienen muchas marcas y que ya viene sobremarcado desde, ¿no?, el proveedor inicial. Entonces, no le queda otra. El tipo del kiosquito, del almacén, que le dice, mira, sin ir más lejos, alguien de mi familia tiene un supermercado, ¿no?, de barrio. Y me dijo, ayer en la cena, en el almuerzo familiar, nos cuenta que uno de los proveedores, ya el kilo de harina se lo pasó a un precio que no se le había pasado a ninguno. Por las dudas había remarcado el proveedor inicial, no ella que tiene el supermercado. A ella me dice, ¿yo cómo hago? Tengo que vender un kilo de harina mínimo 2 lucas, porque me está pasando de costo una luca de costo. Entonces, a ver, la conversación con el empresario, no podemos echar la culpa de la inflación al comerciante, sino que la charla es con, ¿no?, los grandes que vienen a hacer negocio con todos los pobres. Ahí tocas un punto esencial. De hecho, Javier, luego del balotaje, le preguntaron justamente sobre este tema y él dijo que todo lo que está pasando ahora con el aumento de precios y que están aumentando por sí las dudas, no es por el resultado del balotaje ni porque él vaya a asumir la presidencia, sino que es el resultado de políticas anteriores, que los ajustes y el aumento de los precios son de decisiones políticas que tienen su repercusión hasta 3 y 6 meses después de que se toman las decisiones económicas. Convengamos que al pequeño empresario le bajan los precios, como dicen usualmente. Hay un comportamiento oligopólico, ese es el término técnico, de ponerse de acuerdo y fijar determinadas alzas de precios. El gobierno actual no va a recurrir al control de precios, pero de acá a que resulte la baja del IVA y todas las demás ideas tributarias que plantea Milei, hay un lapso de tiempo. En lo inmediato, yo sugiero y tengo entendido que van a dialogar con esos oligopolios para tratar de encontrar puntos en común para poder afrontar los meses que vienen, porque si de hecho mañana se sancionara una baja del IVA, que no está anunciada, creo que entre lo que dice mañana Caputo, realmente hasta que esa dinámica logre que bajen los precios, puede tardar un tiempo que supera los 100 días que tiene todo gobierno de enamoramiento. Así que, volviendo a lo de Caputo que hablábamos antes, también tiene anunciado ver el tema de las famosas LELIQs, ¿no? Ahí te iba a preguntar justamente por el tema de las LELIQ, que fue como el tema de los últimos 10 días, 20 días. En realidad las LELIQs vienen dándose hace ya 2 años. Sí, digo, pero fue parte, digamos, de lo que decía Javier, esta bomba que hay que desactivar de las LELIQ. Esa es la frase de el origen de las LELIQ vienen de la propia emisión monetaria. O sea, cuando vos emitís dinero para reactivar la economía, pero no tiene como soporte la propia producción de la economía, ni el Producto Bruto, ni reservas, ni nada, vas a tener un sobrante circulante que queda... La gente compra hasta donde puede, satisface sus necesidades, y ese sobrante lo coloca o en el banco o compra moneda extranjera. Hay una herramienta técnica que son las LELIQ, que usan los gobiernos, de como si fuera aspirar, una aspiradora, el dinero en la calle para que no vaya al dólar. Ha sido tanto el incentivo de la emisión monetaria por dinámica propia de la crisis que teníamos, por dinámica propia del pedido político de distintos sectores, también por estar en clima electoral. Una suma de factores hicieron que la emisión monetaria superara ampliamente el Producto Bruto, las reservas y demás, y todo eso fue absorbido por los bancos, y los bancos, en lugar de fugar al dólar o hacer aumentar algún otro tipo de título,
el Banco Central les dio las LELIQ. Lo que pasa es que esas LELIQ vencen. Claro. Y pagan un interés superior a la inflación. Si la inflación estaba en el 120% y el plazo fijo estaba en 140%, las LELIQ ¿en cuánto estaban? En una cifra... Bueno, eso, si se torna de vuelta en el mercado, puede generar algún tipo de hiperinflación. ¿Y cómo se desarma eso? Mirá, ¿Cómo se desarma sin impacto, no? O al menos con el menor impacto posible. una de las salidas es la que hizo en el 89-90 Menem, que fue el plan Bonex. Que cambió todo eso. ¿Qué es el plan Bonex? Porque a mí hay dos generaciones de pibes, de gente más joven. A ver, Nicolás pues es un pibe que le gusta la materia, sin embargo, me parece que los pibes de 30 no saben lo que fue el plan Bonex. Es lógico, sí. No, digo, yo tengo 46 y lo sé hasta ahí. Digo, expliquemos lo que fue el plan Bonex. Yo que soy Bonex. mucho mayor que ustedes, le puedo contar. Claro, digo, porque viste que lo hablamos como el plan Bonex, sin embargo, hay muchos que no saben lo que fue el plan Bonex. La dinámica inflacionaria del alfonsinismo, que había un 300% por mes, llegó a haber, no un 120 anual, un 300%. Hubo una emisión monetaria de dinero que todo eso la gente tenía 100 pesos, el consejo que dio Redrado el otro día, gastá de entrada y guardalo en un plazo fijo para que ese dinero cuando vayas a comprar las cosas no valgan más y pierdas poder adquisitivo. Todo eso hizo un paquete de plazo fijo que no tuvo mejor medida, mejor idea el gobierno de Menem en 1990, que cambiar los plazos fijos de cada uno de nosotros por un bono a 10 años que te paga en dólares en Nueva York. Por eso muy bien hizo Milei en fijar y decir, no voy contra la propiedad privada, no voy a hacer lo mismo que hizo Menem, que es quitarle el plazo fijo a cada uno. Entonces, ¿a quién va a dirigirse? Se piensa, se dice, esperemos a mañana en realidad, ¿no? Pero a los anuncios, claro. Se sugiere que mañana puede llegar a proponer a los bancos, no a la gente, a los bancos, Caputo y el gobierno, algún bono con mercado externo que genere algún tipo de... que esté en el mercado de Nueva York y demás en dólares, a cambio de esas LELIQ, prometiendo, te lo pago más adelante y en dólares, que siempre es negocio a tenerlo en pesos, el vencimiento corto. Alguno puede decir, bueno, pero estás incrementando la deuda. Lo que pasa es que cuando vos haces la suma de deuda del Estado argentino, tenés que sumar la deuda externa con el Fondo Monetario, la deuda externa con otros organismos, la deuda que tienen las empresas como YPF y demás con determinados organismos, deudas también en pesos internas. Con China. Lo que se estaría haciendo, que es un riesgo, sí, con los famosos yuanes, lo que se está haciendo es, en todo caso, dolarizar una cartera que está en pesos, que algunos lo ven muy mal y otros dicen no hay otra salida. Pero creo que, bueno, esa es la puerta que abre Caputo para el problema de las LELIQ, que si hubiera un estallido con eso, en realidad yo corro el tema de bomba porque si no la gente se puede asustar, puede haber problemas financieros, corridas y demás. Claro, pero tenés plata en el banco, ¿no? Lo que cobraste del sueldo. ¿Vos o la empresa o diferenciemos acá? Sí, no, persona. ¿Vos tu plazo fijo? No, pero ni siquiera plazo fijo, digo, plata en cuenta, o plazo fijo también, o plata en cuenta en dólares. ¿Qué pasa con eso? Con todo lo que está en el banco, porque hoy vi colas en los bancos y me parece que eso tenía más que ver con que la gente estaba yendo a liberar el banco de todo. Mirá, se dio un fenómeno distinto. En el año 2001, la gente iba al banco, sacaba los pesos, cambiaba los dólares y los guardaba abajo del colchón. Hoy, como la mayoría de los pesos están con actividades genuinas y el dólar blue, vos después no lo podés declarar en una declaración jurada ni usarlo para comprar un auto. El que tiene capacidad de ahorro, estamos hablando, a ese sector de la población, que no es mucha, lo compra a través de dólar MEP. Y el dólar MEP es un pase interno del banco que vos cambiaste pesos por dólares y después por una cuestión de seguridad, mucha gente no ha ido al banco a retirar 5.000, 10.000, 2.000, 20.000 dólares. Entonces, en realidad, esta fuga al dólar se dio en términos contables, digamos. El problema es que en el Banco Central las reservas, los dólares deberían estar y no alcanza para todos. Entonces, por eso te digo que yo creo... Y en eso Milei fue bastante firme, ¿no? Reiteradamente, no vamos contra la propiedad privada, no vamos a tocar ni los ahorros de la gente, porque digamos, el miedo era ¿no? Un 2001, claro. Un corralito.
¿no? Corralito o un 89.90. Un 89.90. Te dan a cambio un Exacto, papel, ¿no? bueno, es el gran miedo que tienen, bueno, todos aquellos que vivieron esa época, Pero ¿no? algo interesante. Pero Javier siempre dejó en claro que la Está bien, pero propiedad privada se respeta y que jamás iba a ir contra el bolsillo. A ver, lo que le pasa al argentino es, si te quemás con leche, ves una vaca y llorás. O sea, Cavallo nos decía que esto no iba a pasar y sin embargo Sí, lo hicieron. El que depositó peso tendrá Pero peso, Javier, el que depositó dólares tendrá no dólares es y te Cavallo. hicieron... Así, eso creo que tiene que quedar muy en claro. Milei no es como ningún otro político. Está bien, pero cuando vos tenés un Javier Milei que de repente te dice que su ídolo de alguna manera político fue Carlos Menem y le gusta hablar con Cavallo, le parece fantástico lo que hace Cavallo, y sí, nos da miedo. Pero Digo, Javier porque digo, siempre, vuelvo a esto, perdón, desde Javier siempre lo discursivo, aclaró. Rebeca, ¿no? Digo, Pero uno- Javier siempre lo aclaró en términos económicos y siempre lo aclaró en la primera presidencia de Carlos Menem. En la primera presidencia de Carlos Menem, en Argentina, muchos argentinos tuvieron mejoras económicas. Es más, mis abuelos tuvieron acceso, y como muchos argentinos, al teléfono, que acá en la década del 90 no existía. Vos para hablar por teléfono no tenías que ir a la casa Fue la mejor del otro lo mejor que vecino gestionó fue la telefonía uno privada, ¿eh? Claro, Lo entonces único, te digo. hay me muchas animaría a cosas que decir. mejoraron en la gestión de Menem. Entonces, Javier, lo que destaca es, en la primera presidencia de Menem, la gestión de Menem y la gestión de Cavallo. Y siempre destaca eso. Él nunca habla del Claro, segundo pero mandato. lo que pasa es que el segundo mandato fue consecuencia del primero. No podemos separar los mandatos como si no hubiese existido el anterior. Digo. No, pero el segundo- Lo que pasó en el segundo fue para mí consecuencia fue desastroso. de haber vendido todo lo que vendió y haberse quedado sin cosas para vender, haberse fumado toda la guita y después ¿qué hacemos? ¿No? Digamos, es la consecuencia. Vamos de al esta caso, Cristina se llevó toda la guita del país. Y ella agarró y estatizó todas las empresas. ¿De qué estamos hablando? Acá no es el problema privatización, No, no, estatización. estoy diciendo- Acá el problema son los políticos que roban. Yo lo que estoy diciendo es cómo el argentino no va a tener miedo, un discurso que te dice no vamos a ir a la propiedad privada, cuando nos dijeron que no iban a la propiedad privada 2 veces en la historia argentina y sin embargo se fue. A eso voy. Yo no estoy diciendo, A ver, yo no estoy diciendo que siendo Javier la lo vaya a historia, hacer ¿no? ni lo que Cristina, ni que no bueno, lo vaya pero a hacer. Cristina Digo, nunca entiende que dijo tengamos vamos miedo. a defender la propiedad privada, pero sin embargo es una política que se terminó enriqueciendo a costa de los argentinos. Porque el político, o sea, este es el único país del mundo, o no sé si, no es el único país No del me mundo, pero arriesgaría a digo, decir el único país del mundo. Latinoamérica, en general, los políticos terminan totalmente enriquecidos y tenemos a una Cristina Kirchner, a un Insaurralde que se va a Marbella a pasear en yate, mientras hay gente que en su provincia no tiene cloaca, Pero no nadie tiene está para diciendo- comer. Yo no estoy diciendo que... O sea, que yo estoy- hay Pero, cuestiones Rebeca- que me parece que las naturalizamos. No, al contrario. Yo no estoy diciendo, es más, me cansé en este programa, se han cansado que yo dijera en este programa que lo que ha hecho este gobierno y lo que han hecho los últimos años ha sido un desastre. Y han fallado. Todo lo que dijeron que iban a hacer y lo que... Fallaron y un montón. Sobre todo en políticas económicas. Para mí Después hay fallaron algo- en los 4 años, no en los últimos No. 2. No dije 2. No, yo te entendí 2. Digo, para mí fallaron durante los 4 dije años los de gestión. últimos años, digo, dije los últimos 4 y más. Sí. Digo, lo que yo creo es, lo que yo te traigo es hay que entender que aquellos que vivimos cierta época de la Argentina, que nos diga, o sea, yo quiero creer en que Javier Milei no lo va a hacer, pero cuando yo veo de quién se acompaña, a quién idolatra o a quién de alguna manera enuncia. O quién conforma el gabinete también, ¿Quién conforma ¿no? el gabinete? Los gabinetes Y yo son digo, importantes. a mí también me dijo en la cara, y no me olvido más, me dijeron en cadena nacional, el que depositó dólares tendrá dólares, el que depositó pesos tendrá pesos, y después la gente perdió absolutamente todo. Entonces, bueno, es lógico que uno diga... ¿Por qué? Porque hay un descreimiento de la política. Y no digo que solamente Javier Milei. Digo, hay un descreimiento... Javier Milei aparece porque hay un descreimiento de la política. ¿No? Claramente. Hay un descreimiento de toda la política porque claramente estamos como estamos por la responsabilidad de absolutamente todos los que vienen pasando. Por eso parece una figura como Javier Milei. Así es. ¿No? Digo, bueno, ahora cuando lo ves quién lo rodea, a mí me da cosa. No, a ver, yo lo entiendo, pero también me parece que es responsabilidad de los comunicadores llevarle tranquilidad a la gente, porque más allá de que te puede causar miedo alguna figura política o demás,
también el trabajo del periodista o del comunicador es llevarle tranquilidad a la gente, porque si uno empieza también a transmitirle miedo, eso también genera el malestar en la gente y que se empiezan a generar todas las corridas. El trabajo del periodismo es de que vaya la gente corriendo a un banco a sacar el dinero. Una cosa es inventar un miedo, otra cosa es decir, che, mira, este estuvo con este e hizo esto. El trabajo del periodismo, de alguna manera, es traer un poco la historia de lo que sucedió y de dónde viene cada uno. Ese es el trabajo que nosotros tenemos en el comunicador. Ahora, si yo estoy diciendo, estoy inventando que esto va a explotar porque yo considero que va a explotar y estoy inventando una noticia, eso sí es una falla mía como comunicadora. Ahora, yo estoy diciendo, che, mirá, no es que Javier Milei nunca habló de Carlos Menem y nunca habló de Cavallo. No, sí, los trae constantemente. Entonces, a mí eso te expliqué en qué instancia Javier los trae y siempre nos nombra. Yo no lo digo por vos en particular, sino lo digo por otros periodistas, otros canales, que sistemáticamente llevan miedo a la gente todo el tiempo. Tenemos un montón de esos, para un lado y para el otro. Yo creo que la aparición de Milei es una figura disruptiva en la política. No podemos explicar a Milei si no vemos el contexto, por supuesto, con el kirchnerismo y con el macrismo en los últimos años. Creo que la salida que postula Caputo también es disruptiva. Él lo que va a hacer, según sugieren, te vuelvo a decir, es ofrecerle a los bancos por las LELIQ algún tipo de bono. Alguno puede criticar que está consolidando en deuda extranjera, deuda dura, digamos, la LELIQ es un instrumento financiero. Pero bueno, de esa forma se trata de evitar el posible pase al dólar en la calle y que haya un riesgo de hiperinflación. Que en realidad el riesgo de hiperinflación siempre va a estar en la medida en que vos no manejes los resortes de la economía. Y lamentablemente en los últimos tiempos el gobierno de Alberto, bajo la dirección de Massa, como que perdió el control total de la economía y aplicó parches parciales que nos llevaron a la crisis actual. La idea de Milei, no soy un exégeta ni un apologista de Milei, ¿no? Según leo lo que están diciendo, él quiere revertir este cambio en forma no gradual encima, sino en forma de shock, con lo cual nos genera inquietud. El shock siempre genera inquietud, uno siempre pero a ver, él lo dijo, los votantes, la gente que lo votó y en general él siempre lo explicó y lo dijo de hecho ayer en las escalinatas del Congreso, él siempre prefiere decir una verdad cruda que una mentira así piadosa. Y él dijo exactamente cuáles son los números, lo que recibió, las deudas que tiene Argentina actualmente y el shock que va a tener que aplicar, que van a ser aproximadamente 6 meses duros que vamos a tener que afrontar. Y para eso lo principal es empezar a hacer el ajuste en el Estado, empezar a achicarlo. Y por eso empezó con la reducción de los ministerios y empezar también a sacar a los militantes dentro del Estado. Tengamos en cuenta que toda esa estructura se mantiene con los impuestos de la gente. A mí lo que no es menor todo esto. No, para nada. Ahora, con eso, Rebeca, hay un tema también que es interesante que todavía no lo tenemos muy claro en cuanto a lo que va a ofrecer el nuevo gobierno, que es, porque también cuando hablamos de, bueno, el ajuste lo paga la política y no la gente, sabemos, porque también se está diciendo que van a ser meses difíciles los que vienen por delante. Ahora la pregunta es, ¿todos los vamos a pagar por igual? Porque yo te digo por una cuestión histórica también y ojalá esto sea un momento que saca de la galera cualquier sorpresa en ese sentido, pero digo, siempre la pagó el tipo y la tipa que se levantan todos los días para ir a trabajar y los grupos concentrados, los marcadores de precios como hablábamos antes y los apellidos, etcétera, etcétera, que tenemos en nuestro país, históricamente nunca lo pagaron. A ver, siempre lo pagamos. Javier lo que va a empezar a hacer, y lo propuso él, es hacer una auditoría extensiva dentro del Estado para saber quiénes son los empleados que trabajan y quiénes no, porque sabemos que hay militantes que van a tomar mate todo el día a las dependencias públicas y no trabajan, y aquellos empleados públicos que son valiosos y trabajan, yo estoy en la legislatura, hay mucha gente valiosa que trabaja todo el día y que sin ellos la legislatura no funcionaría como funciona. Esa gente va a seguir estando porque se le va a respetar el trabajo. La gente valiosa va a estar. Ahora, el militante que entró porque la gestión que se estaba yendo le dio planta permanente a 20.000 empleados que son militantes para que se queden, no. Entonces, esa gente que entró en este 2023 por militancia... Igual el número no es ese, no son 20.000.
para saber si es un número real o no. Digo, sí, te digo un número porque, bien. a ver, Victoria Tolosa Paz, Massa, Kicillof, un montón de funcionarios nombraron a gente en planta permanente durante este 2023. Te digo 20.000 y seguramente son más. Te lo digo en términos generales. Toda esa gente se va a tener que ir porque no puede haber una estructura estatal elefantiásica que la sostenemos todos los ciudadanos con los impuestos. Eso se tiene que empezar a achicar. Para llevar un Estado eficiente tenemos que tener un Estado chico y tiene que empezar a funcionar de esa manera y tenemos que recuperar la cultura del trabajo y empezar a generar empleo privado y que el ciudadano argentino recupere otra vez la cultura del trabajo. La cultura del trabajo está. O sea, no, hay mucha gente que no la tiene. Se perdió. A mí, hay mucha gente que no lo me tiene. Parece peligroso. ¿Vos viste una entrevista que se viralizó hace poco de una periodista de TN que le pregunta a un chico de 22 años de qué vivía? Y el chico le dice que vive de pensiones, o sea, básicamente de planes sociales. También. De planes sociales. Y le pregunta, ¿estudiás? No. ¿Trabajás? No. ¿De qué vivís? De planes sociales. Bueno, también nos comimos el fake de la planera que salió a decir que ella vivía de planes y después nos enteramos hace muy poco tiempo, por eso no se viralizó, que esta mujer no cobraba ningún plan. Permitime descreer. Y que había sido una broma de ella. Entonces digo, ojo con esto, mejor que se hace ir a los barrios. Y a los barrios... Permitime descreer, yo no puedo saber si eso es cierto o no. Quizás es mejor ir a los barrios, ¿sí? Y hablar con la gente que vive en los barrios, que cobran planes. Bueno, pero tienen ganas de estar cobrando planes. Esa mujer apareció ganas de ser unos mantenidos del Estado. Si quieren que sus hijos cobren planes o realmente quieren que esa mujer apareció haciéndose viral en las redes sociales. Yo el caso que te comento es justamente de una periodista que va a un barrio y le hace una entrevista a un chico que encuentra en la ventanilla de un kiosco. Y en paralelo, a la semana, le hace una entrevista a otro chico de 19 años, que hace unos meses había perdido a la madre, y el chico estaba estudiando, creo que arquitectura. Y entonces nos quedamos con los relatos. Te digo la contraposición. O sea, tenés gente que no quiere laburar y hay gente que tiene ganas. El trabajo me parece peligroso. No, la verdad que no, porque es una realidad. No es una realidad. Hay una realidad que yo camino por microcentro. Vos dijiste recién que los comunicadores, hay muchos que no dicen la verdad o que generan miedo. Yo camino por microcentro. Yo camino por microcentro y te digo que hay un montón de bares, restaurantes que están buscando todo el tiempo mozos, bacheros, ayudantes de cocina, todo el tiempo. Y te digo que es 24/7, pasás por ahí y siempre carteles. Preguntarles cuánto pagan quizás, ¿no? Ojo con eso. Bueno, entonces estamos en contra del que da laburo. No, del que da laburo no, pero el que negrea al laburante sí. Ojo con eso, hay que preguntarle, si no le podemos preguntar también al diputado. Y bueno, hay que preguntarle a la gente, pero que hay laburo, hay laburo. No, hay gente que no tiene ganas de trabajar también. Hay laburo para algunos. Pero hay gente para algunos, no podemos decir que... Entonces, si hay laburo, no estamos en crisis. Hay gente que va incluso a las marchas y le preguntan, ¿qué venís a reclamar? No sé, a mí me dijeron que vengan. O gente que le dice, no sé, yo vine a cubrir a uno que no podía venir y me están pagando un porcentaje por venir a cubrirlo. ¿Vos le darías trabajo a una persona que no tiene un domicilio, que tiene un domicilio en la Villa 31? Yo no soy empleadora. Esa es la diferencia. Yo no tengo una empresa privada para darle empleo a la gente. Tenés una casa, ¿le darías un trabajo como empleada doméstica o como albañil a una persona que vive en la Villa 31 que tiene un domicilio de adentro? Te aseguro que no. Si yo necesitaría empleada doméstica sería una cosa. Hay que entender, decir que la cultura del trabajo se perdió me parece muy peligroso. ¿Vos le darías trabajo a una empleada doméstica que no va a trabajar nunca a tu casa? La persona que viene a trabajar en mi casa no tiene trabajo, no le doy el trabajo, no digo, ¿le pagarías a una empleada doméstica para pagarle un salario y que no vaya nunca a tu casa a trabajar? No entiendo a dónde va con tu pregunta. Es lo mismo los planes sociales, cobran por no hacer nada. Permitime, de verdad, es exactamente lo mismo. No, para mí eso es un relato que algunas personas hagan uso o abuso de eso. Por supuesto, como todo en la Argentina. Bueno, ahora decir que todas las personas que reciben asistencia, perdóname, Rebeca, algunas son millones. Algunas personas, no son millones. ¿Cuántos planes eliminó Tolosa Paz? Discúlpame.
discúlpame, Tolosa Paz, al número que dijeron... Y no es de mi signo político Tolosa Paz. Tolosa Paz después justamente corrigió la información que se había dado porque no eran los números que se habían dicho, se habían inflado. Entonces, decir que la mayoría de la gente que cobra una asistencia en el país es gente que no quiere laburar, que no le interesa trabajar y no le interesa prosperar, es estar hablando barbaridades de gente que realmente no conocen. Vayan a caminar los barrios, métanse en los barrios, se los pido por favor, de verdad, si ahora que son gobierno, métanse, no se queden con lo que le dice el pibito de Palermo. Pero no tenemos... Vayan, mi amor, métanse de verdad, en los barrios... Lo caminamos, caminamos a los barrios un poquito durante toda la campaña, y así como lo tiene que caminar el político, y yo como comunicadora social también lo camino yo viviendo cerca de ellos. Contame vos como periodista qué barrio has caminado. ¿Querés que te cuente? Quizás no los conoces. No, yo te estoy dando ejemplos concretos de una periodista. En el municipio de Escobar y me he ido a limpiar justamente los dando el ejemplo. No me vengas a chicanear porque en eso vas a perder. Exclusivamente un ejemplo de una periodista de TN y vos me decís... TN. No, es como que no es válido. TN, justamente, TN que se la pasó durante años hablando barbaridades de la gente que va y que reclama por sus derechos. Yo no desmerezco el trabajo de ninguna periodista. Pero no podés, lo estás diciendo, vos me lo dijiste al principio. Yo no desmerezco el trabajo de ningún periodista. De los comunicadores y que el trabajo que tenemos que hacer los comunicadores. Que salga a caminar a un barrio, sea Extra TV, sea TN, sea Crónica, vayan a caminar los barrios y te puedo asegurar que te van a decir, yo no quiero cobrar un plan, quiero trabajar, quiero trabajo genuino. No quiero que me estén negreando. Quiero ir y laburar y cobrar y que mi pibe pueda ir al colegio. Eso quiere la gente. No podemos decir tan libremente y tan... Tenés un porcentaje de la población que sí quiere trabajar. Un gran porcentaje. Que sí quiere progresar. Dentro de esto hay un mínimo que sí quiere estar bien, que sí quiere estudiar, que no quiere vivir de planes sociales, que no quiere vivir del Estado. Y tenés después otro porcentaje de la población que no quiere. No quiere trabajar. No son la mayoría. A eso voy, Rebeca. Yo no estoy hablando de mayoría. Yo te digo que hay un porcentaje de la población que tiene ganas de progresar. Por supuesto. Y quiere que sus hijos no se vayan del país, que quieren poder estudiar una carrera, que quieren poder tener una vivienda. Hoy en Argentina ni siquiera podemos hablar de tener casa propia, seguimos hablando de ley de alquileres. Y después tenés otro porcentaje de la población, yo no te estoy poniendo números, estoy hablando porcentajes y porcentajes. Cuando vos decís... Y después, permíteme terminar, y después tenés otro porcentaje de población que se ha acostumbrado a vivir de planes sociales. Que hoy vos le ofreces un trabajo y te dicen, no, porque gano más con un plan social. Vuelvo a decirte. Y casos de estos tenés muchísimos. Vuelvo a decirte, yo te corregí. Mira, han pasado por distintos canales de televisión, en marchas de televisión, Rebeca, gente que le han preguntado caminando por la calle y prefieren más un plan social porque ganan más en un plan social. El que dice que quiere laburar no es noticia. Yo te hice esta corrección cuando vos dijiste que la cultura del trabajo en la Argentina se había perdido. ¿Se perdió claramente? No se perdió. Que haya un porcentaje de personas que no son la mayoría de este país, que son un mínimo porcentaje de este país, se hayan acostumbrado a lo que vos estás diciendo, no significa que la mayoría de la gente que vive en este país haya perdido la cultura del laburo. Porque no estaríamos viendo 3, 4 laburos para poder llegar a fin de mes. Si fuese mínimo ese porcentaje que vos decís... Hay que corregirlo, por supuesto. Pará, vos decís que es mínimo. Sí. Eso para mí es un error, porque si fuese mínimo, hoy no tendríamos una estructura estatal que sostiene tantos planes sociales. Hoy es muchísimo... Pero los planes sociales tienen que ver porque no se puede llegar a fin de mes. No tiene Yo que ver antes con un laburo de estos llegaba a fin de mes y podía alquilarme un departamento y podía... Hoy tengo que tener 3, 4 trabajos de estos. No para tiene poder que ver llegar únicamente con eso. Sí, claro que no. No tiene que ver únicamente con eso. Trabajás en la legislatura nada más. No tiene que ver únicamente con eso. Hay familias que tienen 5 o 6 miembros que todos cobran planes sociales, que ganan más que un laburante. No tiene que ver con eso de que no llegas a fin de mes. Entonces, eso no es real. No es un mínimo porcentaje de la población que cobra planes sociales. Estamos hablando de millones de personas que cobran planes sociales. No son millones de personas. Son millones de personas que cobran planes sociales. Me gustaría que... Te vi que hiciste... No. Yo lo que digo es que bueno, esta discusión política nos atraviesa como argentinos y esperemos que esta discusión no nos lleve conflictividad en las calles en este mes de diciembre. Obviamente estamos en una situación crítica. Yo no creo que los planes sociales hagan... Si vos quitas los planes sociales no te cambia tanto el déficit fiscal, no pasa por ahí. Sin embargo,
hay ciertos sectores que han usufructuado los beneficios. Por supuesto. Yo creo que el partido, el Polo Obrero. Yo creo que esta discusión ya ha sido zanjada en las elecciones. Hay una mirada, la cual corresponde la diputada, que tiene mucha gente y ven la realidad de esa forma. Yo creo que Milei va a presentar algunas medidas disruptivas. Esperemos que le salgan bien. En la fase económica no está sencillo. Yo no soy, quiero ser claro, no estoy de acuerdo con la política de shock. Yo, si vos me tuvieras que definir a mí, me definiría como un gradualista, ¿no? Porque creo que el shock lo sufre el que menos tiene. Y el shock suele ser, no podés mensurar la capacidad de daño que podés generar. Pero bueno, la crisis es tan importante que buscar soluciones como poner a trabajar a la gente hoy nos llama la atención, un anuncio del comunicador oficial, o sincerar el valor del dólar, y lamentablemente todos los manuales de economía te dicen que la única forma es sí de hacerlo de un día para el otro. Si eso va a generar un shock, va a generar un traslado de precios. Y una cosa que uno no le puede negar a Milei es que él suele ser muy enfático en algunos conceptos, decir, por haber asumido ayer, no vamos a estar mejor mañana. Me preocupa que hable de 18 o 24 meses de hiperinflación. Uno esperaría que esto, de esta inflación, uno esperaría que el año que viene ya la dinámica, ya hay algunos economistas que dicen que hacia fin del año que viene, si se da también un frente externo mejor, con una mejor cosecha. Y bueno, claramente tiene el gasoducto, digamos, hay un par de parámetros económicos que ciertos acuerdos con organismos internacionales que podrían dejar más lapso para el pago, demás, hacen que uno visualice no 18 o 24 meses, pero bueno, a mí una cosa que me llamó la atención del discurso de Milei fue que cuando él tiró cifras ahí en la escalinata, simulando el Capitolio de Estados Unidos, no escuché a mucha gente, a muchos economistas o gente del tema que dijera que los números que él decía estaban mal. Con lo cual me preocupa. Sí creo que exacerbó el porcentaje de inflación, hablando de un 15.000%. O sea, se tiene que dar la tormenta perfecta de que se dispararan las LELIQ, cayera el precio internacional de nuestros productos. Tiene que darse una situación realmente caótica para llegar al 15.000%. Pero sin embargo, salvo eso, todo lo demás, si fue un sinceramiento, está complicada la situación. Por eso... Yo creo que los números igualmente que dio Javier es en base a la información que Sí, pero él hace una proyección de hiperinflación de 15.000%, que ya es una proyección para justificar el ajuste. Igualmente, el ajuste se tiene que dar porque el sinceramiento de las variables económicas obliga a modificar cosas que la vamos a ver en el día a día. Sí, en el día a día, ¿no? Claramente. Yo creo que algunos sectores de la población van a ver disminuida su calidad de vida, o sea, le va a costar pagar los servicios, le va a costar acceder a determinados productos, pero ya hay sectores de la población que no tienen capacidad de ahorro, que han perdido su trabajo, que viven de planes porque no pueden insertarse en el sistema, y todo eso, lo que sí es claro. Por eso yo arranqué diciendo que para entender a Milei tenemos que ver lo que pasó con el kirchnerismo y con el macrismo. Desde el 2011 que este país no crece su PBI. ¿Qué significa en términos concretos? Que no nos va mejor, que somos cada vez más población, tenemos más demandas, somos cada vez más tenemos pobres. Celulares, tenemos consumo de energía y cada vez se produce menos, es menos lo que hay en el país. Esa constante. Es muy difícil para una nación sostenerse con una caída del PBI durante 11, 12 años, en números oficiales. Eso ha llevado, por eso todo lo que postule Milei va a ser disruptivo. Le deseamos que le vaya bien por el bien de todos. Por el bien de todos, claramente. Porque está en un puesto ahora que excede a ser panelista en televisión y dar una opinión, sino que si la erran... La van a lamentar. Con toda la carga que implica el tener que solucionar años de decadencia política y económica. O sea, en 4 años no vas a resolver 20 años de decadencia, pero va a intentar hacer lo mejor que puede. Acá lo único que creo que estamos todos de acuerdo es, vos lo decías Fernando recién, queremos que le vaya bien y queremos que lo sufra la menor cantidad de gente posible. En esta Argentina donde tenemos un 45% ya de pobres, más de un 10% bajo la línea de indigencia,
donde hay una clase media que antes era la que sostenía el país y hoy es pobre, teniendo más de un laburo, donde no tenemos no poder tener una vivienda, no podemos proyectar absolutamente nada porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Obviamente queremos que le vaya bien. Quizás no es, como decía Fernando, la forma en que uno cree que es la mejor. Claramente, siendo de otra manera, no fue mal. Así que bueno, se eligió por probar algo distinto y bueno, habrá que acompañar, pero no cerrar los ojos. Bueno, Fernando dice que él prefiere algo de manera progresiva. Yo creo que eso se ha intentado en otros gobiernos y no dio resultado. La gente votó un cambio, votó una propuesta diferente, que es lo que ofrece Javier. Y yo creo que hay que darle la oportunidad de que él pueda probar de que la propuesta económica que él tiene para Argentina puede funcionar. Y de hecho, cuando la gente me pregunta, de hecho ayer iba en un taxi y me preguntaba el taxista, me dice, yo de economía no entiendo nada, política cero, me dice, pero yo tengo miedo, ¿qué significa esto de que Javier va a achicar el Estado? Entonces, la respuesta fácil es mirar qué va a hacer el Congreso Nacional, porque La Libertad Avanza es minoría dentro del Congreso, entonces hay que estar muy expectantes de qué es lo que va a votar todos los diputados nacionales respecto a presupuesto, respecto a todo lo que pase por el Congreso Nacional y es sobre el Senado también, porque es ahí donde se van a terminar validando democráticamente todo lo que proponga Javier Milei. Obviamente que Milei se erigió en la figura del cambio en este proceso político y por eso tuvo el apoyo de determinada población. Es muy valioso tu actitud, Josefina, porque yo he escuchado colegas que hablan de que no hay forma que le vaya bien a Milei y auguran el peor de los escenarios. No, todo lo contrario. Yo deseo que no, es un Tengo deseo. 46 años, tengo 2 hijas y lo único que quiero es que a ellas les vaya bien. Sí, Es lo único que quiero. Lo mismo pienso. Eso les vaya bien. Gracias, chicos, de verdad. Muchas gracias por estar acá, por prestarse a este intercambio. Fernando, Rebeca, nuevamente gracias y cuando quieran son bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte, ya venimos.